El conflicto en el sector lácteo entre Conaprole y sus trabajadores tiende a profundizarse. La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole resolvió no integrar el ámbito de negociación propuesto por el Ministerio de Trabajo y el de Industria en el marco del conflicto por el cierre de la planta en Rivera. El sindicato rechaza la propuesta de Conaprole y en respuesta anunciaron nuevas medidas, entre las que se destaca un paro de 24 horas que se realizará la semana del 4 de agosto con movilización hacia Rivera. Buen mediodía, un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias. Con 12 grados de temperatura en estos momentos en Capital, el cielo se presenta cubierto a nuboso con lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas, nieblas y neblinas y bancos de niebla. Los vientos están soplando del noroeste, rotando al suroeste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora. La máxima de hoy va a ser de 13 grados según el pronóstico de Inumet. Y aprovechando estas imágenes del Centro de Gestión de Movilidad, les comentamos que el Ministerio de Transporte informa desvíos en la Rambla Portuaria. Para agilizar el tránsito por motivos de seguridad, el Ministerio, en coordinación con la Intendencia de Montevideo, dispusieron algunos cambios en la circulación de acceso a Montevideo por Boulevard Artigas, como consecuencia de la rotura del puente el pasado 14 de julio. El giro a la izquierda en la calle 12 de diciembre estaba generando un embotellamiento y recomiendan ingresar a Montevideo por General Pacheco. De todos modos, los datos actualizados y momento a momento con @IMTránsito, @MBDTransporte. Compartimos algunos de los titulares que vamos a desarrollar en esta edición. La Intendencia de Montevideo designó a José Saavedra como nuevo presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en sustitución de Daniel Garín. La Federación Nacional de Municipales denunció que al menos 240 personas de distintas intendencias del país han sido cesadas desde que asumieron los nuevos jerarcas departamentales. El exintendente de Cerro Largo, José Yurramendi, dijo a MBD Noticias que la actual administración está hablando del déficit de la comuna para tapar la verdadera noticia, que es que 200 familias se quedaron sin trabajo en el departamento. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, adelantó que habrá un aumento cercano al 3% para las jubilaciones y pensiones mínimas a cobrar en el mes de septiembre con retroactividad al 1 de julio de 2025. El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunirá la semana próxima con su par de Economía y Finanzas para encontrar una solución definitiva al atraso en el pago de los servicios 222 a los policías en todo el país. La selección uruguaya femenina de fútbol venció 3-0 a Chile en su último partido del Grupo A, sumó 3 puntos y se clasificó como segunda para jugar por primera vez la semifinal de la Copa América que se disputa en Ecuador. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que la Intendencia de Montevideo designó a José Saavedra como nuevo presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en sustitución de Daniel Garín. Saavedra, quien ya estuvo al frente de esta empresa durante la administración del intendente Daniel Martínez y fue responsable del plan de financiación y de construcción del parque agroalimentario, asumirá funciones la próxima semana. La primera línea de acción está relacionada justamente con el crecimiento de una parte del mercado, de la UAM, que es la zona de actividades complementarias, que es la que está a nuestra derecha. Esa zona todavía tiene un potencial de ocupación muy, pero muy importante y tiene que, de alguna forma, el ingreso que le está faltando a la UAM hoy, en los últimos años. Tenemos que captar grandes superficies para ese lugar. Los grandes operadores, solo tenemos un grupo de supermercados que está aquí y necesitamos traer al resto de los supermercados porque los compradores son en definitiva los que le dan el dinamismo a la UAM y básicamente a la comercialización.
¿verdad? Entonces, estamos construyendo una nueva operativa, un nuevo plan comercial para desarrollar esta zona de la UAM y que de alguna manera va a equilibrar financieramente el proyecto. Estos 5 años que pasaron prácticamente es como los comienzos de una organización, es como el nacimiento de cualquier ser vivo, siempre tiene una dificultad para comenzar a funcionar o a caminar. Y es en este momento donde, bueno, ya dado los primeros pasos, dada la mudanza, que todo el mundo conoce la UAM, el funcionamiento, los operadores, los compradores, bueno, tenemos que potenciar y dar el siguiente paso en crecer y de alguna forma en posicionar a este espacio en lo que siempre fue pensado, que es justamente un centro mayorista con alcance metropolitano, pero también nacional. Al menos 240 personas de distintas intendencias del país han sido cesadas desde que asumieron los nuevos jerarcas comunales, según denunció el presidente de la Federación Nacional de Municipales, Luis Comba, quien destacó como muy preocupante la situación de Bella Unión, donde de 40 despidos, 37 son trabajadores afiliados a ADEOM. A esta hora, la Federación de Municipales es recibida por el PIT-CNT para analizar cómo abordar esta problemática que se repite cada 5 años, pero en esta transición departamental ha sido más grave. Más allá que el PIT-CNT sacó un comunicado, nuevamente vamos a insistir en otro tipo de ayuda, vamos a suponer, porque no es muy grande el cese de compañeros que hay a nivel país, y bueno, nos preocupa mucho, nos preocupa más allá de que va pasando los días y siguen cesando compañeros, ¿no? En Cerro Largo iban 92 compañeros, entre esos 92 están los puestos de confianza, que son asesores y directores. Después tenemos unos 51 entre Artigas y unos 60 más o menos en Río Negro. Son fuentes laborables que se pierden. El sistema político es el culpable de todo esto, ¿no? Y llega un momento que alguien lo tiene que decir porque ya cansa realmente y molesta de que los más vulnerables son los más perjudicados, porque ellos ejecutan con un nombre, pero en realidad no es ese nombre, no son cargos de confianza, porque es aquel vecino que le viene a pedir una mano al político. Comba destacó que hay situaciones más complejas que otras y la próxima semana se tendrá un panorama de todo el país en el Congreso Nacional. De esos 40, 37 compañeros son afiliados al sindicato. Eso nos preocupa rotundamente porque hasta el día de ahora creo que no hay registro que haya pasado eso. Y bueno, y eso también lo vamos a hablar hoy en el PIT-CNT, que es preocupante. Como dijo el intendente de Artigas, no pasa por bajo rendimiento, ni por asistencia, ni por nada. Es porque yo lo determino. En el caso de Artigas no es sacarlo, porque sacás 40 y metés 60. ¿Cuál es la justificación? Simplemente es política, porque otra no hay. Y seguimos hablando de la situación de las intendencias. Concretamente, el exintendente de Cerro Largo, José Yurramendi, dijo a MBD Noticias que la actual administración está hablando del déficit de la comuna para tapar la verdadera noticia, que es que 200 familias se quedaron sin trabajo en el departamento. El ex jefe comunal destacó que no es cierto que la intendencia tenga acceso a líneas de crédito bancario, como lo aseguró el actual intendente Cristian Morel, y señaló que los actuales secretarios general y contador general conocen perfectamente la situación financiera de la comuna porque estuvieron 10 años en la gestión. Yurramendi dijo que hace 5 años asumió en medio de la pandemia, luego se enfrentó a una sequía extrema y más tarde la mayor inundación en la historia del departamento. No obstante, y pese a las dificultades, nunca pensó en echar funcionarios. Estos números que hoy se manejan son gran parte que conocen bien el actual secretario general de la Intendencia y el actual contador, ya que fueron secretario general e intendente en algunas ocasiones y contador general de la Intendencia, el actual contador de los 10 años anteriores a los que yo estuve. Y incluso el intendente Morel valoraba como la mejor gestión de la historia para Río Branco, en su localidad, la del economista Botana, cosa que ahora parece que no lo es así, pero que sí el archivo resiste. Entonces, ¿por qué hago este análisis previo? Para decirles que gran parte de la situación financiera que hoy tiene la Intendencia, ese déficit, se viene arrastrando de muchos años. Nosotros hicimos un fideicomiso para afrontar deudas a proveedores y para hacer inversión de obras en todos los municipios,
que hoy es gran parte de esa deuda famosa que hoy se publicita, pero una deuda a pagar a 15 años, por lo tanto, de los 1.600 millones de pesos que hoy se publicita la deuda de la Intendencia, la mitad, debemos decir, muy cerca de la mitad, es del fideicomiso. El exintendente enfatizó que no es cierto que la Intendencia no tenga acceso a líneas de crédito y recordó que en su momento todas las decisiones de su administración se votaron por todos los sectores del Partido Nacional. Lo que creo que se está generando una gran paraguas para usar ese paraguas para borrar gente y tapar la noticia. Hoy la noticia en Cerro Largo tiene que ser que más de 200 familias, madres de hogar, personas, padres, pero que viven de ese trabajo, están quedando sin trabajo y se quiere ocultar esa noticia, generando toda esta noticia del déficit, que no es algo novedoso y que se haya generado en los últimos 2 años, sino que es algo que todos sabíamos y que por supuesto que hay que buscarle la solución. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, adelantó que habrá un aumento cercano al 3% para las jubilaciones y pensiones mínimas a cobrar en el mes de septiembre con retroactividad al 1 de julio. En diálogo con Subrayado, Castillo indicó que desde hace semanas venían discutiendo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social el cumplimiento del compromiso de campaña electoral y contenido en las bases programáticas del Frente Amplio del crecimiento de las jubilaciones y pensiones mínimas a partir de julio. El ministro adelantó que como la liquidación de haberes de julio ya cerró, el aumento no se cobrará en agosto, pero sí en septiembre con retroactividad, como decíamos, al 1 de julio. Los pasivos cobrarán entonces los 2 meses juntos y el porcentaje no se descontará del aumento anual de las pasividades que se da en enero. ONASPU está reclamando ese aumento diferencial de 3% para las pensiones y pasividades más sumergidas que se encuentran por debajo de 20.057 pesos, que representaría una mejora en ese caso de 600 pesos mensuales. La Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE resolvió no integrar el ámbito de negociación propuesto por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria en el marco del conflicto por el cierre de la planta en Rivera. El sindicato rechaza la propuesta de CONAPROLE y en respuesta anunciaron nuevas medidas, entre las que se destaca un paro de 24 horas que se realizará en la primera semana de agosto con movilización hacia Rivera. El día 30 vamos a estar participando en una movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales de 9 a 13 a nivel metropolitano y a nivel nacional. Nosotros definimos 2 horas de paro. Hoy estamos haciendo 2 horas de paro al final del turno por una resolución de la Federación que ya viene complicado con Coleme, Claldi, el anuncio de Claldi ayer de los 50 despidos, cuestión que rechazamos totalmente. El día lunes o martes va a haber una nueva reunión en el Ministerio, donde va a estar el Ministerio, la FITIL y la idea es que esté Claldi también para seguir discutiendo esto. Y en la primera semana de agosto la idea nuestra es tener un paro, llegar a un paro de 24 horas con la posibilidad de hacer una movilización hacia Rivera. Esto hay que coordinarlo, no tenemos fecha porque la idea es que participen todas las fuerzas vivas que al día de hoy se han expresado a favor del no cierre. Mismo el ex intendente, diputados, senadores que tuvimos una jornada la semana pasada en Rivera, expresaron claramente el pretendido o pretender defender lo que es la fuente de trabajo en el departamento y ni que hablar del sistema cooperativo, el espíritu cooperativo que ha tenido y que debería tener CONAPROLE en esta altura, ¿no? Porque lamentablemente, como te decía, para utilizar o beneficiarse de algunas medidas del Estado está bárbaro, pero cuando tiene que aportar para la sociedad y para el Estado de tantos años beneficiándose, se cierran diciendo cierro el 31 de octubre y todavía pretenden decirle que es un seguros de paro extendido, que lo pagas tú, lo pago yo, lo paga el camarógrafo, Juan Pueblo lo paga, entonces dice que te dan igual 8 meses de seguro, pero lo paga el Estado. O sea, seguimos con las medidas que tiene CONAPROLE, sigue utilizando los beneficios del Estado. Ahora las informaciones surgen desde exteriores, de la mano de nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, bienvenido. Un gusto saludarte, Pilar. Estoy aquí en el auditorio del anexo de la Torre Ejecutiva, donde se está realizando una actividad, un encuentro llamado Construyendo un Camino hacia la Igualdad Racial. Esto en el marco, por un lado, del mes de la afrodescendencia y por otro, de que hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y también de la diáspora. Este encuentro está pensado como un espacio de reflexión, de diálogo, que convoca a referentes tanto de organizaciones sociales como de representantes de organismos públicos comprometidos
comprometidos con la equidad racial y los derechos humanos. Está haciendo uso de la palabra la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, justamente Colette Spinetti, con quien hablamos minutos antes del inicio de la actividad, donde destacó el tema de la desigualdad estructural que vive la población afro-uruguaya y la necesidad del apoyo a sus trayectorias educativas. Vemos y escuchamos parte de lo que nos dijo. Ahora le damos la palabra a la compañera asesora. Vemos las estadísticas en educación, en salud, en trabajo. Hay una gran desigualdad entre las personas afros y las personas no afro. El Ministerio de Desarrollo Social presentó el 1 de julio indicadores y esa desigualdad se ve clarísimamente. Entonces, bueno, no puede ser que en un país como Uruguay, con tanto avance en el reconocimiento de los derechos, eso no se vea en la cotidianeidad. Y en eso queremos trabajar. Una política educativa que acompañe las trayectorias educativas, en este caso de las personas afro, para que las personas afros no sean discriminadas, hostigadas y deban abandonar. Una política en la universidad para seguir también las trayectorias afro. Políticas en la salud, por ejemplo, y políticas laborales, ¿no? Nosotros tenemos las cuotas. Yo siempre digo que si tenemos que tener leyes que nos obliguen a respetar cuotas es porque como sociedad no estamos respetando estas poblaciones. O las tenemos subempleadas o en forma informal o en esas cosas. Bueno, ahí tiene que haber una política en que se respeten las cuotas, ¿no?, de las personas afro. En este momento, Pilar, está hablando Beatriz Ramírez, que es una de las asesoras de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. También está previsto que Alicia Corti, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, haga un informe sobre las trayectorias laborales de los ingresos por cuota en el ámbito público de la población afrodescendiente, y 2 mesas redondas con diferentes actores, tanto de organizaciones sociales como de diferentes dependencias del gobierno. Todo esto, como decíamos, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. En Centroamérica las mujeres eran atravesadas por las diferentes formas de discriminación y desigualdad de que viven los 200 millones de personas afrodescendientes en América Latina, el continente más desigual del mundo. Y volvimos con un cambio sustantivo en nuestras vidas, porque ya nos llamábamos en ese momento afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Hoy que el término diaspórico está tan, por suerte, colocada sobre la mesa, ya en ese momento para nosotras era muy claro el proceso histórico del cual procedíamos y que nos encontraba muchas de nosotras en distintos lugares. Y nosotros desde este pequeño país, pero que tiene esa grandeza de poder situarse y liderar muchos de los procesos y acompañar muchos de los procesos, bueno, llegamos a Santo Domingo con el apoyo de muchas compañeras. Hasta allí entonces estábamos escuchando a Beatriz Ramírez. Muchísimas gracias, Eduardo. Actualizaremos cuando surjan novedades. Y ahora nos trasladamos al Parlamento, donde también están surgiendo novedades de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, buen mediodía. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Pilar. Sí, exacto. En este caso por parte del Partido Nacional, porque el senador Martín Lema cursó un pedido de informes hacia el Ministerio de Ambiente por todo lo que tiene que ver con el proyecto Casupá, varias de sus implicancias ahora que volvió a ponerse sobre la mesa luego de que se anunciara que el proyecto Arasatí no va a estar realizándose. Estamos con el senador, lo saludamos. ¿Cómo estás, Lema? ¿Cuál es el contenido de este pedido de informe? ¿Qué información se quiere obtener? Bueno, nosotros estamos presentando diferentes documentos complementarios. En este caso refiere a que en su momento el ministro Ortuño en Paysandú dijo que era inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo. Nosotros tenemos entendido que el proyecto Casupá llevaría mucho más que 100 hectáreas. Entonces, tratándose de una misma cartera, ¿cuál es la postura que se tiene el Ministerio de acuerdo a la cantidad de hectáreas
que se estarían sacrificando por el proyecto Casupá, y también estamos preguntando cuál es la cifra concreta de hectáreas que este proyecto va a sacrificar efectivamente. Por eso presentamos ayer el pedido de informes, pero hay valoraciones que a medida que estudiamos y profundizamos vemos como inconveniente la decisión del gobierno de dejar sin efecto un proyecto que ya estaba avanzado, que ya estaba en camino y que es fundamental para el desarrollo del Uruguay. Respecto a este pedido que se hace, ¿por qué se decide averiguar sobre esta información antes de que estén todos los procesos de estudio de impacto ambiental que corresponderían al análisis de un nuevo proyecto como es Casupá? Porque no sería razonable que el ministro entienda que es inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo y que en otro caso la justifique. Si para él es inadmisible, sea por hidrógeno verde en Paysandú o por Casupá para el abastecimiento de la zona metropolitana. Y aparte, el proyecto Arasatí, el sacrificio del monte nativo era sensiblemente menor de lo que puede representar Casupá. Entonces, si esa es la postura del ministro, queremos saber cómo se destraba esta posición, ya que el gobierno anunció que se deja sin efecto Arasatí para pasar a lo de Casupá. Y obviamente que parte del retraso que va a haber es porque no están los estudios de impacto ambiental, que sí estaban con Arasatí. Hoy tenemos incertidumbre jurídica, porque se cambia el objeto, incertidumbre en el impacto ambiental, incertidumbre en la estrategia, porque se está recurriendo a una cuenca que es la misma que suministra en el día de hoy. En vez de diversificar las fuentes, se está poniendo todo en un mismo canasto. Y también incertidumbre en cuanto a los costos. Por lo tanto, la posición del gobierno, yo no tengo ninguna duda que afecta a los intereses nacionales. ¿Hay intenciones de realizar alguna otra clase de pedido o de medida por la no realización de Arasatí, más allá de esta información sobre Casupá? Sí, vamos a hacer uso de todas las herramientas parlamentarias, o mejor dicho, vamos a analizar todas las herramientas parlamentarias que permitan ir a fondo, porque es un tema en donde los intereses nacionales tienen que estar por encima de los egos partidarios. ¿Es pertinente convocar al ministro Ortuño o a las autoridades de la OCE para conocer más sobre esto? Sí, ya está previsto el 4 de agosto en diputados. Nosotros vamos a estar a la espera de lo que suceda en esa comisión, pero por supuesto que una vez culminada esa comparecencia se van a analizar otras herramientas. Se conoció un informe del BID el día de ayer que hablaba sobre que sería una fuente que permitiría abastecer el área metropolitana. ¿Eso no hace reconsiderar a Casupá como una opción? Al contrario, por varias razones. Primero, no es informe del BID. El informe del BID es del año 2020 y justamente muestra una cantidad de beneficios del proyecto Arasatí. Es un informe financiado por el BID, pero que no tiene ni el logo del informe, por tanto no lo podemos considerar como que tiene todo el trabajo técnico del BID. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se lee el informe, se toma un escenario para llegar a conclusiones. Hay otros escenarios. Y acá volvemos a la génesis. Como país, ¿queremos ir a recurrir solamente a la cuenca Santa Lucía o queremos también contar con el Río de la Plata, que es una fuente inagotable que permitiría tener descentralizado y diversificado el suministro de agua potable? Y yo creo que hay que diversificar. Lema, le cambio de tema. Como ex candidato a la Intendencia de Montevideo, ¿cómo viene viendo las primeras semanas tras la asunción de Vergara y las primeras consideraciones públicas que hace el nuevo intendente? Yo creo que lo responsable acá es esperar los resultados y las acciones. Anuncios han habido a lo largo de los 35 años de proceso y lo que no hubo es cambios ni mejoras. Entonces, ante los anuncios, prudencia, ante las posibles acciones, expectativas. ¿Le tiene fe o tiene curiosidad sobre cómo va a ser la gestión de Erú al frente del desafío de la basura en la capital? Tengo la expectativa que tenemos todos. Todos queremos mejorar. Todos entendemos que se necesita una respuesta que tenga un cambio de raíz en el funcionamiento. Yo particularmente de él, que no lo conozco, me han llegado buenas referencias. Y en esta actividad que es de vocación de servicio, uno lo que espera es que les vaya bien. Ahora, tengo que ser muy prudente porque han habido en el pasado anuncios
que podían generar cierta expectativa que después se convirtieron en frustración. Para evitar más frustraciones, prudencia y esperar que haya resultados. Muchísimas gracias. La palabra del senador del Partido Nacional, Martín Lema, aquí en el Parlamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y venimos con más informaciones. Segundo bloque de MBD Noticias, 12 grados es la temperatura actual en Capital, la máxima es 13. El ministro del Interior, Carlos Negro, se va a reunir la próxima semana con su par de Economía y Finanzas para encontrar una solución definitiva al atraso en el pago de servicios 222 a policías en todo el país. El jerarca visitó este jueves junto a la Plana Mayor de la Policía Nacional los departamentos de Maldonado y Rocha y allí destacó que se confirma una tendencia a la baja de los principales delitos. Nos hemos encontrado con buenas noticias en general, se registra una tendencia hacia la baja en los delitos, fundamentalmente el delito testigo del interior del país, que es el hurto, seguramente. Bueno, allí estamos notando una tendencia hacia la baja, una tendencia bastante sostenida, pero lo que más nos alegra, en definitiva, es la comunicación que existe entre la Jefatura de Policía local y las fuerzas vivas del departamento, lo cual hace que este ida y vuelta se transforme en atender debidamente las necesidades de los vecinos de la ciudad de Rocha y del departamento de Rocha en general. El ministro Negro señaló que comprende el reclamo de los sindicatos policiales respecto a los atrasos permanentes en el pago de los servicios 222 de vigilancia. Estamos pensando en dar una solución definitiva. Nosotros somos meros agentes de retención del servicio 222. Estamos tratando de solucionar en forma definitiva el pago para no estar mes a mes detrás de ese pago que nosotros, reitero, solamente somos quienes retenemos el dinero para luego pagarle a la policía. Entendemos la preocupación que tiene el personal, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para solucionarlo en forma definitiva. Quizá la semana que viene ya tengamos una reunión con el ministro de Economía a esos efectos. La Junta Nacional de Salud, JUNASA, se reunió por primera vez en este periodo de gobierno con representantes del Poder Ejecutivo, del Banco de Previsión Social, prestadores de salud, trabajadores y usuarios. La presidenta de la Junta, Gabriela Pradere, destacó los 4 ejes de trabajo que serán relevantes en la agenda. Fue un proceso que hubiésemos esperado, hubiésemos deseado que fuera más rápido, pero bueno, la idea, en realidad la prioridad era que arrancara la Junta con todos sus integrantes a pleno, algo que no sucedió en etapas anteriores, donde quizás la participación social demoró más en integrarse. Lo que discutimos esta semana fue sobre todo eso, la planificación para esta administración, tratando de darle un rol más relevante y preponderante en las políticas públicas. La agenda, más allá del periodo completo, lo que priorizamos fueron los temas para tratar este año, que tienen que ver sobre todo con algunos temas que son prioritarios para el Ministerio y creemos que para todo el sector. Básicamente tienen 4 ejes. Uno es abordar el tema de los tiempos de espera, que es una problemática que ya hemos trabajado y que venimos anunciando que tenemos un plan de trabajo para abordar de manera colectiva con todos los actores. Otro tiene que ver con la definición de las metas asistenciales, que es un tema que compete estrictamente a la Junta. El tercer tema en la agenda tiene que ver con el personal de salud y algunos aspectos vinculados a la organización del trabajo o a la gestión de esos recursos humanos que impactan directamente en la asistencia de la población. Y el cuarto eje es un tema que históricamente ha estado rezagado en la agenda, que tiene que ver con la medición de la calidad de atención que brindan los prestadores. La idea es trabajar en comisiones de trabajo y esos serían por lo menos los 4 ejes de trabajo que abordaríamos en el corto plazo. En julio se completó el stock de medicamentos a la red de atención primaria del área metropolitana de ACE, que en abril de 2025 tenía un faltante de 92 medicamentos, de los 500 que forma parte de su listado del Vademecum. Esta red abastece a 30 policlínicas que atiende a 470.000 usuarios. Nuestro problema hasta ahora era que ante la demanda insatisfecha no teníamos un costo real del consumo de medicamentos. Esperamos que durante los meses de mayo y junio, julio, esa disminución haya sido significativa, con lo cual nos va a dar un consumo real de medicamentos en cada unidad ejecutora. Eso se logró adelantando créditos, como decía, y también mejorando algunos procesos de gestión interna dentro de cada unidad ejecutora.
92 medicamentos faltaban en la RAP Metropolitana. Al día de hoy creemos que estamos cerca de 0. Puede estar faltando algún medicamento que esté faltando en plaza, pero no por un problema presupuestal ni por un problema de gestión de la RAP. Y la idea es centralizar la compra de medicamentos. Actualmente tenemos una gestión bastante ineficiente, donde cada unidad ejecutora sale a comprar, muchas veces en algunos medicamentos con diferentes precios. Las realidades son diferentes en el interior que en Montevideo. Eso lo que genera es una inequidad al momento del acceso al medicamento. Estamos definiendo un nuevo proceso de compra centralizado, donde los precios sean únicos para todas las unidades ejecutoras, y eso nos va a garantizar el acceso, nos va a garantizar la equidad y nos va a garantizar que las personas puedan ir a su policlínica a retirar el medicamento en tiempo y forma. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado busca agilizar y modernizar los procesos de registro de medicamentos y de equipamiento médico en Uruguay, y por eso propuso un proyecto de ley que busca otorgar el reconocimiento automático a medicamentos que tengan el aval de agencias internacionales. Sin embargo, el químico farmacéutico Bernardo Bernstein considera que esto es un error porque los fármacos que tienen avales en otros países no utilizan los mismos productos en Uruguay. Porque francamente son imposibles de aplicar. ¿Sí? Este proyecto que hay ahora en el Senado es una caricia y media y pone literalmente en el mismo nivel alimentos fraccionados, por ejemplo, porotos, pasta de dientes y equipos de alta complejidad como un tomógrafo axial. Está dentro de la redacción. Allá las autoridades cómo hacen para regular todo dentro de una ley tan escueta. No se puede. Y esto lo que demuestra además es por qué no se puede utilizar un solo registro para varias empresas y controlar lotes, porque en definitiva no tiene mucho sentido. O sea, cada empresa tiene que registrar, hacerse cargo del proveedor, es realmente no entender cómo se debe proteger la salud de las personas. Y es, por supuesto, no haber consultado a las personas que saben de productos de salud. En este último bloque de MBD Noticias vamos a empezar con fútbol femenino, porque la selección uruguaya de fútbol femenino venció 3-0 a Chile en su último partido del Grupo A, sumó 3 puntos y se clasificó como segunda para jugar por primera vez la semifinal de la Copa América que se disputa en Ecuador. Si bien las chilenas llegaron con chance, un contraataque rápido de las celestes a los 39 minutos terminó con una jugada de Wendy Carballo, que después de entrar al área fue derribada y la jueza cobró penal que la capitana Pamela González convirtió en gol para el 1-0. Ya a los 65 minutos, un desborde por la izquierda con centro de Esperanza Pizarro terminó con la definición de Wendy Carballo en el centro del área que puso el 2-0. Y el 3-0 llegó a los 73 minutos cuando Alaide Bonilla puso un pase filtrado perfecto para Wendy Carballo, que la levantó por arriba de la golera. Las posiciones del Grupo A cerró con Argentina primero con 12 puntos, seguido de Uruguay con 7, Chile 6, Ecuador 4 y Perú 0. Con esta performance, las celestes ya clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima del 2027 y están en camino hacia los 2 lugares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y luego del triunfo ante Chile que permitió este pasaje de la selección uruguaya femenina a las semifinales de la Copa América por primera vez en la historia de este deporte, habló la capitana del equipo, Pamela González. La deportista reclamó a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol mejores condiciones generales para desarrollar su actividad. Feliz y bueno, quiero aprovechar desde acá para pedir a los dirigentes de nuestra federación. No hemos venido con una buena preparación a la Copa América, hemos pedido condiciones básicas que no se nos han dado, entonces aún así con todo eso creo que entramos a la historia de nuestro fútbol y ojalá que nos valoren como nos lo merecemos. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. El próximo partido de Uruguay por semifinales está previsto para este martes 29 de julio a la hora 21 frente a Brasil o Colombia en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. En la previa, la selección femenina decidió no entrenar el sábado 5 de julio en forma de protesta ante la Asociación Uruguaya de Fútbol porque no se les dejaba entrenar en el complejo celeste. Denuncian que juegan con pelotas de muy mala calidad, no tienen sueldo y no tienen
en asistencia médica. Mientras jugaba la selección uruguaya femenina, la AUF transmitía en paralelo un streaming de una jornada con sponsors. Vamos a hablar de vivienda ahora porque a un mes de abierto el llamado para préstamos destinados a la compra de vivienda disponible en el mercado inmobiliario exclusivo para el interior del país. Se realizaron más de 3.500 trámites en línea. El Ministerio de Vivienda destacó en un comunicado que de esos 3.500 trámites iniciados, 409 ya completaron la solicitud para acceder a la financiación. La convocatoria se realizó el 24 de junio exclusivamente para viviendas ubicadas en el interior del país y sigue abierta hasta el 26 de agosto. Según el reporte al 24 de julio, hay hogares inscriptos en todos los departamentos. Los 3 departamentos con más postulaciones son Canelones con 80, San José con 47 y Colonia con 44. Los 409 hogares representan 828 personas, más del 50% de los hogares postulados se encuentran actualmente alquilando y más del 40% de los hogares postulados son unipersonales. Un 25% de los hogares postulados son parejas con hijos, más del 65% de las personas que forman parte de los hogares postulados son menores de 34 años, incluye niños, adolescentes y jóvenes. Los requisitos para postular son que él o los titulares deben contar con ingresos formales líquidos legales mínimos de 20 UR y máximos dependiendo de la cantidad de integrantes. En el caso de un integrante, 40 URs como máximo. 2 integrantes, 60 URs. Para el cálculo se tomará el resultado de la suma de los ingresos de todos los integrantes del hogar, menos los descuentos legales. A su vez, los beneficiarios deben tener entre 18 y 60 años y no estar calificados con la categoría 5 en la central de riesgo del Banco Central del Uruguay ni tener embargos. Tampoco pueden ser propietarios de ningún inmueble ni ser adjudicatarios de una solución habitacional subsidiada por el Estado. Y para profundizar en el ámbito internacional estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alejandro Gabar. Alejandro, bueno, el foco es en Gaza. Sí, claro que sí, Pilar, buen mediodía. Vamos a hablar de Gaza. Lamentablemente parece reiterativo, pero hay que hacerlo. En primer lugar, porque el tema de la hambruna empieza a desplazar a la cuestión estrictamente de la violencia a la hora de contar las muertes en el enclave palestino. Antes de meternos en ese tema, algunas cosas que han pasado en las últimas horas desde el punto de vista político, si se quiere, y es que tanto Estados Unidos como Israel han retirado a sus negociadores de Doha, Qatar, donde estaban manteniendo negociaciones con Hamás para consultas. La cosa parece estar muy trancada y no aparece un acuerdo que permita un alto al fuego, donde hay exigencias de ambas partes, donde Israel dice que no va a someterse a las exigencias de Hamás para hacer algunas concesiones. Se está pidiendo la entrada de ayuda humanitaria, se está pidiendo la retirada de las tropas israelíes, se está pidiendo la liberación de los rehenes que todavía están en la franja de Gaza. Por otra parte, en las últimas horas, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que en septiembre va a formalizar la propuesta de que efectivamente apoya a un Estado palestino. Esto ha generado reacciones inmediatas. Lo de Macron se alinea con lo que ya ha planteado España en alguna medida, de reconocer a Palestina como un Estado, y le ha merecido reacciones inmediatas del presidente de Israel, Isaac Herzog, que dijo que esto es un premio para Hamás, o el propio ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien dijo que, bueno, esto es directamente un ataque a la seguridad de Israel en ese reconocimiento que seguramente va a dar mucho que hablar. Pero ahora vayamos al tema de la hambruna, porque se considera que ya más de 100 personas, por lo menos las que se pudieron contar, han muerto de hambre y que empieza a ser un factor determinante en la vida de los gazatíes. Hay camiones esperando con ayuda humanitaria para ingresar, no les es permitido. Hay ayuda humanitaria que se ha arruinado, comida que se ha perdido, y todo esto en un contexto donde el único organismo autorizado para distribuir esa ayuda humanitaria es la Fundación Humanitaria para Gaza, con ese eufemístico nombre, y con guardias estadounidenses, ex soldados en su mayoría, que son quienes están protagonizando esta
prácticamente contabilidad tremenda que hacemos todos los días de 20, 30, 40 muertos en los puntos de ayuda humanitaria cuando la gente va a buscar agua, comida y otros insumos elementales. ONU advirtió justamente sobre la situación. Organización Mundial de la Salud se sumó también al tema del hambre. 111 organizaciones no gubernamentales han denunciado la situación que se está viviendo, a la cual hoy se sumó Médicos Sin Fronteras. Y han dicho además que sus propios trabajadores están padeciendo esta situación y que 1 de cada 4 niños, niñas y mujeres embarazadas en Gaza está padeciendo la hambruna, que comienza a ser la gran protagonista, reitero, de este tema, independientemente de que los combates siguen, de que los bombardeos siguen, de que Israel abrió un nuevo camino hacia la ciudad de Deir al-Balá, que es una ciudad que hasta ahora no había sido muy tocada, ni siquiera habían estado las tropas israelíes allí. Se entiende que pueden estar en Deir al-Balá prácticamente los rehenes que todavía permanecen en la Franja de Gaza, y por ahí va la cosa sin mucha solución. Pero recuerden esto, el hambre ya está presente y va a ser de aquí en más la gran protagonista en la medida en que lamentablemente la situación desde el punto de vista político y naturalmente militar no se encamine hacia un alto al fuego en la Franja de Gaza. Ahora vamos a hablar de otro tema un poco más regional, un poco más cercano, que se estuvo dando en esta semana, que tuvo muchísimas cosas en Brasil, en Argentina, tal vez estaremos hablando más adelante de esto, pero en Brasil particularmente fue una semana muy movida para el expresidente Jair Bolsonaro y su proceso judicial por intento de golpe de Estado. Vamos a lo anecdótico primero, porque vamos a dejar lo más grave para el final. Lo anecdótico es que, como todo el mundo sabe, Bolsonaro tiene una tobillera, tiene ciertas restricciones que esta semana habría violado al comparecer ante la Cámara Baja del Parlamento brasileño, mostrar su tobillera electrónica, brindar declaraciones que después fueron replicadas a través de las redes sociales de su hijo Eduardo Bolsonaro, quien ya hace varios meses está en Estados Unidos haciendo un lobby junto a los sectores más conservadores de ese país para poder liberar a su padre del proceso judicial que lo tiene por liderar un intento de golpe de Estado. Eso hubiera meritado la prisión preventiva para Bolsonaro, no ocurrió. El juez Alexandre de Moraes, quien lleva adelante la causa, dijo que se trató de una irregularidad aislada por el momento, que Bolsonaro no está impedido de hacer declaraciones, lo que no pueden terceros es difundirlas a través de redes sociales, que fue lo que ocurrió efectivamente. No obstante, advirtió a Bolsonaro y a sus abogados que si vuelve a ocurrir esto va a ordenar la prisión preventiva. La defensa de Bolsonaro, que tuvo 24 horas para argumentar por qué el exmandatario había hecho todo esto, dijo que no estaba en conocimiento de ese tipo de restricciones y que por tanto no ameritaba la prisión preventiva. Por ahora la cosa va a quedar allí. Recordemos además que hay toda una puja que se está dando a nivel internacional, sobre todo desde Estados Unidos, en relación a la situación procesal de Bolsonaro, al punto de que el juez de Moraes y toda su familia se les ha quitado el visado y la posibilidad de ingresar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Pero ¿por qué decía que lo más grave viene al final? Porque perdemos de vista algunas cosas que fueron muy graves, y que fue, por ejemplo, el intento de asesinato del presidente Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin, del propio juez de Moraes, porque el general de la Reserva, Mario Fernández, declaró ayer ante el Supremo Tribunal Federal que él fue quien ideó la operación Puñal Verde Amarelo, que consistía justamente en asesinar a quienes acabo de nombrar y a otros jerarcas del gobierno y hacerse justamente con el poder luego del triunfo de Lula da Silva. Recordemos que esta iniciativa, que se conoció gracias a las delaciones que un ex asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, hizo a la justicia a cambio de una reducción de su pena, y allí explicó que este plan fue presentado a todos los comandantes en jefe, pero el único que la llevó, por decirlo en forma popular, fue la Armada, no así el Ejército y la Fuerza Aérea, que tomaron distancia de esa idea de dar un golpe de Estado y de matar al gobierno brasileño literalmente, ¿no? Estamos hablando del presidente y del vicepresidente y también de autoridades judiciales. Todo esto en un contexto que confirma. Fernández dijo que lo que él había hecho era una idea digitalizada, que en realidad no era un plan, pero sin embargo Mauro Cid denunció que el propio general Braga Neto, ex ministro de Bolsonaro y candidato a la vicepresidencia
con Bolsonaro en las últimas elecciones, habría incluso financiado y habría aportado el dinero para comenzar esa operación que pretendía no solo dar un golpe de Estado, sino matar a Lula, a Ilmin, a De Moraes y alguno más que anduviera en la vuelta. Esto va a proseguir, este proceso va a seguir adelante y tenemos que ver qué grado de influencia y de injerencia va a tener Estados Unidos en este tema, porque esto no tiene que ver con Brasil, pero lo dejó planteado. Hace apenas unas horas nada más, el nuevo embajador de Estados Unidos en la República Argentina, a la que todavía no llegó, Peter Lamelas, dijo que va a llegar con un plan concreto de apoyar al gobierno de Milei, de asegurarse de que Cristina Fernández siga presa y de otros temas como, por ejemplo, que los gobernadores argentinos dejen de hacer convenios con China. Si eso no es una injerencia, uno se pregunta cuál es, pero de eso seguramente vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, esa injerencia, o por lo menos el rol de Estados Unidos, ha sido destacado por analistas en el tema. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición. La actualización informativa será en la edición central a las 18:30. Nosotros nos despedimos. Hasta entonces, buen fin de semana. Pasen muy bien. La Intendencia de Montevideo designó a José Saavedra como nuevo presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en sustitución de Daniel Garín. La Federación Nacional de Municipales denunció que al menos 240 personas de distintas intendencias del país han sido cesadas desde que asumieron los nuevos jerarcas departamentales. El exintendente de Cerro Largo, José Yurramendi, dijo a MBD Noticias que la actual administración está hablando del déficit de la comuna para tapar la verdadera noticia, que es que 200 familias se quedaron sin trabajo en el departamento. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, adelantó que habrá un aumento cercano al 3% para las jubilaciones y pensiones mínimas a cobrar en el mes de septiembre con retroactividad al 1 de julio de 2025. El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunirá la semana próxima con su par de Economía y Finanzas para encontrar una solución definitiva al atraso en el pago de los servicios 222 a los policías en todo el país. La selección uruguaya femenina de fútbol venció 3-0 a Chile en su último partido del Grupo A, sumó 3 puntos y se clasificó como segunda para jugar por primera vez la semifinal de la Copa América que se disputa en Ecuador. La Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE resolvió no integrar el ámbito de negociación propuesto por el Ministerio de Trabajo y el de Industria en el marco del conflicto por el cierre de la planta en Rivera. El sindicato rechaza la propuesta de CONAPROLE y en respuesta anunciaron nuevas medidas, entre las que se destaca un paro de 24 horas que se realizará en la semana del 4 de agosto con movilización hacia Rivera.